Hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. El pastor Tibor Mezaros te trae una buena dosis de mensaje. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches, estamos aquí una vez más, en punto de las 8, aquí por la 105.9 de la FM en Radio Urbano, la emisora que se ve, saludándolos de parte de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, el pastor Tibor, pues obviamente está fuera algunos domingos, estamos aquí cubriendo el espacio y gracias a Dios por la oportunidad que nos da, el pastor Eber Molina les saluda, y hoy un domingo más estamos aquí en compañía de mi hermano Miguel Gutiérrez. Miguel, que ya nos ha hablado, ya le comentaba ahorita a Miguel que ya llevamos 4 domingos, ¿ah, Miguel? Gloria y honra a Dios. 4 domingos ya al aire, así claro que sí. Vamos a aprovechar hasta donde el Señor nos permita estos espacios y por testimonios que hemos recibido de los muchachos allá en los centros penitenciarios, pues sabemos que ha sido de gran bendición para ellos y esperamos obviamente, pues no esperamos, ¿no? Porque mientras nosotros, Miguel, llevemos lo que es la palabra de Dios, no digo, espero que sea de bendición, no, porque la bendición está asegurada. Lo que sí esperamos es que cada persona pues pelee por esas bendiciones. Las bendiciones de Dios hay que pelearlas, ¿no? Están ahí, pero hay que pelearlas celosamente, ¿no? Claro, el reino de los cielos es para los valientes, literalmente que arrebatan y que buscan ese reino de los cielos. Así es, hermano. Amén. Entonces, ¿qué te parece, Miguel, antes de orar, que le echemos un saludito allá a los centros penitenciarios rápidamente? Tú que te lo sabes, hay un recorrido rapidito. Bueno, primero vamos a los que nos han pedido encarecidamente que los saludemos, porque para ellos es importante y por supuesto les agradecemos a este espacio de Radio Urbano. En San Sebastián, en el C1, Selman, Marvin, Picos, Gustavo, Coqui, Máximo, William y Alexis, que están bien pegaditos en el C1 de San Sebastián y en otros ámbitos, en varios dormitorios que están ahí reunidos 4 o 5 a la par de un radio, porque ahí ese es el tema de la logística en los centros penitenciarios, la gente tiene pequeños radiecitos y de ahí llega la palabra. También en puesto 5, Daily Brizuela Solano, que nos pide saludar a todos los muchachos del dormitorio 1 y 2, también del E6 en Mediana Cerrada. Henry Solano Díaz, que está llevando el ministerio. En puesto 10, Blanford, el pastor de puesto 10, que va, nos cuentan los hermanos ahí, que va de dormitorio en dormitorio diciendo, pongan tal radio, pongan tal programa. De verdad le ha llegado la palabra y es fiel oyente de este espacio. Gustavo David Laporta y toda la gente en Casona. En el Surquín, el semi-institucional, Tito Sky, los muchachos que ahí trabajan en lo que se llama la huerta, todo lo que es la producción de comida y lo que son legumbres y demás para los centros penitenciarios, y también en el caso del pan que hacen las mujeres. En Cocorí, el B, Dídimo, Leiva Robles y un montón de muchachos también ahí que están fuertes y que por supuesto pronto vamos a tener buenas noticias con el pastor Tibor, ahí en esa zona de Cartago, en el Jorge de Bravo, en el B8 de la Reforma, Anubis, en el pabellón de trabajadores y otros muchachos más que se congregan ahí. Por supuesto, ahora sí vamos a todo lo que son los ámbitos como tal. En este caso estaríamos hablando del Bill McCullen de mujeres, Limón con Sandoval, lo que es la Roxana y la Leticia en Guapiles, lo que es la Marina de San Carlos, la gente que tenemos allá que también han mandado saludos, el tema de Guanacaste Real, que sería en Liberia, en caso de los semi-institucionales de Nicoya, San Ramón, pues hablar por supuesto de la zona sur, Pérez Celedón, que en este caso sería Antonio de Vaz, el centro penitenciario, San José nuevamente semi-institucional que hemos dicho, y el institucional que sería San Sebastián. Y pues obviamente todo el complejo Reforma, que estaríamos hablando, Terrazas, también el cual llegamos a varios ámbitos de Terrazas, que hay muchachos ahí por supuesto pegados a esta radio, que se ve y que por supuesto se siente, que es lo más importante, y por supuesto pues en todo lugar dándole la gloria y honra a Dios. Qué bueno, Miguel, un abrazo para todos ellos que sabemos por los reportes que están pendientes del programa, así es que esperamos obviamente que ustedes aprovechen la oportunidad esta noche. Vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor y
Y pues que lo que salga de aquí de nuestras bocas no sea sino otra cosa más que lo que está escrito, como dice, ¿no? No queremos ser avergonzados, así es, si uno no quiere ser avergonzado, pues hable conforme a lo que está escrito en la palabra, ¿no? Padre, te damos gracias en esta noche por una oportunidad más que nos das, a hermano Miguel, a este servidor, por medio de estos micrófonos de Radio Urbano, de llegar a tanta gente, Señor, tantas personas. Es una emisora que bendice a Costa Rica de frontera a frontera, Señor, a nuestros hermanos allá en los centros penitenciarios, Señor. Ponemos delante de ti todo lo que hoy vayamos a hacer en esta hora del programa, lo que digamos, el mensaje que llevemos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad, Señor, y que nuestros hermanos que han expresado sus inquietudes, pues puedan ser respondidas para ellos y ellos puedan sentir por medio de la palabra ese consuelo que solo tú nos puedes dar, Señor. Así es que te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, se nos habían quedado algunas preguntas ahí que hemos ido llevando. Imagínate esta que nos hace Jorge Silva, que es una persona que está en libertad condicional. Él nos había preguntado, pues desde el primer domingo, ¿no, Miguel? Dice que en Lucas 15:32 está obviamente la famosa parábola conocida del hijo pródigo. Entonces, dice la parábola, obviamente, no es una porción que era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado, ¿no? Entonces nos piden que expliquemos un poquito el tema de la parábola, ya que muchas familias oran para que sus parientes en las cárceles pues cambien y que Dios los toque, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma? Y también pregunta, ¿cuál es la forma de dejar el viejo hombre atrás? O sea, son dos preguntas que nos podrían tener un mes entero aquí hablando de todo lo que es el hijo pródigo y este tema y sobre todo la doctrina del viejo hombre, que vamos a ver si le podemos llegar. Pero empecemos con el tema de la parábola del hijo pródigo, que es algo muy conocido, eso está en Lucas. De hecho, Lucas 15, hermano Miguel, y también para Jorge Silva y a todos nuestros hermanos que nos escuchan. En Lucas 15 se concentra no solo en la parábola del hijo pródigo, sino que hay tres parábolas ahí que tienen un tema en común, que son cosas perdidas, ¿no? Está la parábola de la oveja perdida, desde el 15:1 hasta el versículo 7. Está la parábola de la moneda perdida, que es el 8, 9 y 10. Y está la parábola del hijo pródigo, pues también que es un hijo perdido, ¿no? Entonces, son tres cosas que tienen que ver con cosas que se pierden, ¿no? Pero si nos concentramos primeramente, por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida y en la parábola del hijo pródigo, o sea, que tienen cosas en común, obviamente. Hay algo bien curioso ahí, hermano Miguel, que si uno lee la parábola de la oveja perdida, pues obviamente los que la conocen y todo hablan de que ¿quién no deja 99 ovejas y se va a buscar una oveja que está perdida? Entonces, hay que hacer un énfasis ahí que en la parábola de la oveja perdida el pastor va en búsqueda de su oveja, ¿no? Porque ahora hay que hacer una claridad ahí sobre el tema de las ovejas. Muchas veces hemos predicado sobre el tema de las ovejas en la iglesia, las características de las ovejas y por qué el Señor hace su analogía de nosotros como sus hijos como ovejas. Las ovejas tienen unas características, las ovejas son animales muy dependientes, hasta tontitos son, ¿ah? Las ovejas son muy dóciles, muy obedientes. Más, si el pastor lleva sus ovejas, estamos hablando de lo natural, por un precipicio, pues llega un momento que ellas se tiran porque ellas se dejan guiar por el pastor. Entonces, ¿en qué medida el Señor quiere que seamos como ovejas de su prado? Pues que ese tipo de dependencia de Él, ¿no? Obediencia, escuchar la voz del pastor, reconocerla, obedecerla. Pero a lo que quería irme antes de entrarle a la parábola del hijo pródigo es que cuando una persona se pierde siendo oveja, pues sí, el pastor tiene como ese compromiso de ir en búsqueda de, ¿no? Porque las ovejas se pierden generalmente por lo mismo, por las características que tienen, porque son distraídas, porque son dependientes, porque son indefensas, porque las ovejas ni pelean, nada, ya están ahí. Entonces, mucha gente se pierde de las iglesias o se pierde de los rediles por descuidados, porque no entienden, por tanta cosa, ¿no? Que entonces ahí se amerita. Pero ya yéndonos a la parábola del hijo pródigo, que es una parábola que tiene una semejanza tremenda de cuando uno está, por lo general, gente que le ha entregado su vida al Señor y está disfrutando de las mieles del Evangelio y lo que es caminar en los caminos del Señor y se apartan. Entonces, el tema de la parábola del hijo pródigo, hay mucha gente que le hace énfasis más a lo que es el padre como tal, pero si uno analiza bien la parábola del hijo pródigo, el epicentro central de esa parábola está en el hijo. O sea, y ahorita lo vamos a estar viendo, ¿no? Y lo que quería hacer, antes de entrarle la comparación con la oveja perdida, es que cuando la oveja se pierde por oveja, pues hay que ir a buscarla. Pero cuando el hijo
se pierde por rebelde, o sea, usted en la parábola del hijo pródigo no ve en ningún momento que el papá fue a buscar al hijo. El papá quedó en su casa, que lo esperaba con ansia, lo esperaba, pero el papá nunca fue a buscar al hijo, sino que el hijo tuvo que ir, vivir lo que tenía que vivir, volver en sí, arrepentirse y volver el camino a casa, y el papá lo estaba esperando. Entonces, cuando una persona se va de una iglesia, haciendo la analogía, por rebelde, teniendo conocimiento de la palabra, pues, o sea, uno lo que esperaría es que esa persona con el conocimiento que tenga, volviendo en sí, vuelva al redil, ¿no? Vuelva otra vez, porque obviamente ya conoce todo ese asunto, ¿no? Pero vamos a entrar un poquito a la parábola de la oveja perdida, yo digo, del hijo pródigo. Si querés, vamos a irla desarrollando, hermano, ya la tienes ahí, Lucas, Claro que sí. Lucas 15:11. Sí, señor. Ok, vamos leyéndola y la vamos desarrollando y le damos respuesta a lo que el hermano nos preguntaba ahí en su pregunta. Bueno, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Tremendo eso, exactamente es una radiografía de cuando uno que está bien en casa del padre y todo eso, disfrutando de lo que solo un padre le puede dar a un hijo, que es esa seguridad, el disfrutar de lo que el padre le da en cuanto a mantenimiento y todo eso. Pero bueno, cuenta esa historia de lo que realmente el hermano pregunta ahí, y habla de que muchas familias oran para que sus parientes en la cárcel cambien y que Dios los toque, ¿no? Entonces, en este caso, el hijo pródigo, pues bueno, todos vemos que en la medida en que uno sale y dice la palabra que apartados de Dios no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, apartados de mí no pueden hacer nada, dice el Señor. Y este muchacho, al apartarse del Padre, porque hay mucha gente que cree que yéndose lejos del Padre va a seguir disfrutando de la abundancia, ¿no? Las amistades y todo eso llegan hasta el momento en que uno tiene lo que tiene, ¿no? Hay un dicho que dice, dime lo que tienes y te diré cuánto vales, ¿no? Dice en lo secular. Y tiene su toque de realidad, ¿no? En la medida que usted tenga, va a tener gente a su alrededor, vas a tener amigos, entre comillas. Por eso es que cuando uno ve los verdaderos amigos, y los tiempos de bonanza y escasez, hermano Miguel, los tiempos de bonanza sirven para saber cuántos amigos tienes. Y los tiempos de escasez sirven a ver cuántos amigos te quedan, ¿no? Así que es. lo que serían los verdaderos amigos. Exacto. Entonces, este muchacho, bueno, se fue y malgastó todo porque obviamente ya lejos de la presencia del Padre, sin autoridad y nada, pues cuando no hay autoridad, dice que el pueblo se desenfrena, que fue lo que le pasó al pueblo cuando Moisés subió por la ley y estuvo lejos y ellos, obviamente se fue la autoridad y el pueblo se desenfrenó, ¿no? O sea, no hay autoridad, entonces la gente se desenfrena. Este muchacho no tenía ya ningún tipo de control ni nada, y se fue a disfrutar de lo que según él era lo que tenía derecho y a lo que quería hacer, ¿no? Como nos enseña hoy en día este sistema en que hay que vivir la vida loca, ¿no? Dice por ahí. El momento. Por ahí un cantante, ¿no? Uh-huh. Que vive la vida loca, vive el momento y vive ahora porque la vida se va a acabar y mucha gente dice cuando uno se muere, todo, hasta ahí llega todo, entonces es mejor disfrutar, ¿no? Entonces hay mucha gente que malgasta todo. Pero hay que tener ahí en cuenta que este muchacho, después de que ya no tenía nada,
cayó hasta lo más bajo que puede caer un judío, Miguel, que es apacentar cerdos, ¿no? O sea, para un judío, apacentar cerdos era lo peor que le podía pasar, ¿no? Y eso es para que nosotros nos hagamos una idea de lo bajo que puede uno llegar si no es que uno se aparta, digamos, de la presencia del Padre en este caso, ¿no? Pero aquí lo más importante del muchacho es que dice la palabra que volviendo en sí, recapacitó y como quien dice, le entró un cargo ahí de, no sé si llamarle conciencia o no, pero el caso es que reflexionó sobre la situación que tenía y dijo, bueno, pues yo qué hago aquí, este no es el lugar en el que yo debería estar. Y lo que leyó ahorita el hermano Miguel dice, si en casa de mi padre hasta el más bajo de los jornaleros tiene mejor comida que yo, ¿no? Entonces, volviendo en sí, se arrepintió y pensó y dijo, no, yo lo que voy a hacer es volver a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón y voy a decirle que ni siquiera me acepte como su hijo, sino como uno de sus jornaleros, nada más. Eso es lo que él pensó, hermano Miguel. Así es. Pero no solamente lo pensó, sino que lo hizo, ¿no? Porque hay mucha gente, y digo por qué es importante decir que lo pensó y lo hizo, porque hay mucha gente que lo piensa, mucha gente que piensa realmente hacer cosas hablando de Dios o las cosas que tienen que ver con Dios, pero nunca las hace, ¿no? Más bien, no enfrenta su realidad. Y aquí vemos una actitud valiente de él de aceptar su error. Y eso es importante. Y que va del papá, recordemos en estos linajes y realmente el tema de las tribus, y lo que implicaba el pater familia, la cabeza de la familia, era un símbolo de autoridad importantísimo. Y bueno, tanto que la bendición era hacia el primogénito y demás, o sea, toda esta tradición judaica, pero también ahí, pastor, compartirle. El hecho, tal vez, y al enfoque de la pregunta de nuestro hermano, es que muchas veces las personas que están privadas de libertad sienten esta cuestión de que no son dignas. Y somos a todos hijos de Dios. Es el tema que es central ahí. Y también recordémoslo, y es un mensaje muy positivo para cada uno de nosotros. Porque Dios ama al pecador, no al pecado. Y estamos clarísimos en eso. Pero tenemos el tema del arrepentimiento genuino. Y aquí lo vemos en él, que él hace el esfuerzo de cambiar y sobre todo de ponerse a disposición ¿de quién? Del Padre. Sí, bueno, el tema aquí, sí, es cierto, el tema del linaje y todo eso, pero al principio yo decía de que sí, que se hace mucho énfasis en la parábola, el tema del Padre como tal, pero hay que reconocer, por ejemplo, lo que decía el hermano Miguel de que el Hijo haya confrontado su situación y por eso habla ahí de volviendo en sí. Y cuando yo decía que el Padre siempre estuvo ahí porque Dios es fiel a lo que Él es, ¿no? Hay mucha gente que cree que Dios en medio de su fidelidad va a estar con uno a donde uno vaya, ¿no? O sea, Él va a permanecer fiel a lo que Él es. Uno es el que falla, a veces uno va o anda en lugares o haciendo cosas en las cuales Dios no va a estar con uno. O sea, no vaya a creer una persona que porque le ha entregado su vida a Dios, y porque hay una doctrina que dice eso, Miguel, de que la salvación no se pierde, que uno haga lo que uno haga, uno nunca dejará de ser hijo. Hay mucha gente que se apoya en esta historia para decir, mire, ese muchacho se fue lejos del papá y nunca dejó de ser hijo. Está bien, en lo natural pasa eso. En las cosas de Dios lo que pasa es que, sí, bueno, lo que es lo que nos enseña la palabra de que todos somos criaturas porque Dios nos ha creado, pero para ser hijo de Dios, dice que a lo suyo vino y a los suyos lo recibieron, y a los que sí lo recibieron, a eso les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, para ser hijo de Dios sí media un requisito fundamental que es recibir a Cristo. O sea, si uno no recibe a Cristo no llega a ser hijo de Dios. Entonces, porque a veces enseñan en las iglesias que todos somos hijos de Dios, hermano Miguel, y realmente lo que la palabra dice es que no todos somos hijos de Dios. O sea, para ser hijo de Dios hay que recibir a Cristo y hay que entregarle nuestra vida a Él. Si no lo hacemos, no dejaremos de ser criaturas creadas por Él, pero nunca llegaremos a tener esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, yo quería leer esta parte que está aquí donde dice, el versículo 20, que dice, levantándose, vino su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. O sea, el padre estaba ahí, en su lugar, ¿no? Dios está ahí. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no, o sea, Dios no es un Dios, como lo hemos dicho creo que en algunos domingos anteriores, ni que está jugando a las escondidas, ni mucho menos. O sea, las personas son las que deciden apartarse de Él por una decisión propia, haciendo uso de su libre albedrío, ¿no? Entonces, ya digamos como completando un poquito la parábola, porque ya la parábola es muy fácil de entender porque, como su nombre lo dice, en términos de que es una parábola, recordemos que las parábolas son figuras literarias de hechos reales, o sea, hechos totalmente que pueden ser
realizables, llamémoslo así, que es la diferencia entre una parábola y una fábula. La fábula es fantasiosa, la parábola es un hecho real, ¿no? En este caso, conocemos, yo estoy seguro que más de una persona que nos está escuchando, el hermano Miguel y yo, conocemos casos de hijos pródigos, gente, muchachos que se han ido de la casa. De hecho, cuando alguien regresa a casa, uno le dice, mira, volvió el hijo pródigo, porque todo el mundo, esta parábola en sí la tiene presente, ¿no? Entonces, es una analogía muy importante y bien certera a lo que es cuando una persona decide apartarse de los brazos o el regazo del padre, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando él vuelve otra vez, se le dan vestiduras, que es parte de la tradición judía, darle calzado, ponerle el anillo, que ponerle el anillo a una persona pues era como volverle a dar autoridad, restablecer su autoridad y todo eso, que es lo que uno pasa cuando uno vuelve otra vez al padre, ¿no? Bueno, ahora me acuerdo de esto de restablecer la autoridad, que yo me acuerdo cuando uno leía, que es parte de cuando uno ya tiene un poquito de conocimiento y escudriña la palabra. ¿Te acuerdas cuando uno le decían, es que Jesús murió, resucitó y subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre? Entonces uno en la mente finita uno lo que se imaginaba es que el Señor subió al cielo y allá habían dos sillas, una grande para Dios y otra pequeña para Jesús, y él se sentó a la derecha. En la mente finita eso es lo que uno piensa, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con eso. Cuando el Señor subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre es que le fue restituida su autoridad. Sentarse a la derecha del Padre es que se le restituya su autoridad, que fue lo que le pasó a este hijo que volvió a casa. Y ahí fue donde viene todo el rollo con el otro hermano, que sintió celos y que por qué y todo eso. Entonces viene la respuesta que el hermano mencionaba en una pregunta que dice, bueno, hay que celebrar, ¿por qué? Pues porque este muchacho estaba muerto y ha vuelto a vivir, ¿no? Estaba muerto, recordemos cuando hablamos hace 8 días de la muerte, bíblicamente hablando que la muerte es separación, ¿no? Cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, muere espiritualmente porque la paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte, ¿no? Entendiendo que la muerte es separación de la presencia de Dios, digamos así, cuando nuestro espíritu, nuestra alma se separa del Espíritu de Dios. Entonces, cuando uno regresa a casa otra vez, porque uno vuelve a pedirle perdón a Dios en medio de un arrepentimiento genuino, uno vuelve a nacer, pues obviamente uno vuelve a pasar de muerte a vida, que es el milagro más grande que hay, ¿no, Miguel? De hecho, no hay un milagro más grande que ver resucitar a un muerto, y por eso es que Lázaro era tan famoso en esos tiempos, porque tremendo, ¿ah? Entonces, cuando una persona nace de nuevo, pues está volviendo de muerte a vida. Eso fue lo que le pasó a este muchacho, volvió a la casa del padre y dijo, hay que celebrar, por supuesto. Este muchacho estaba muerto y ha revivido, se había perdido como aquella oveja y ahorita ya es hallado nuevamente, ¿no? Entonces, cuando él pregunta, hermano Miguel, de que hay muchas familias o parientes que están orando para que los muchachos en la cárcel cambien y que Dios los toque y todo eso, sí hay que tener presente, y el hermano Miguel que estuvo allá, de que ahí también es bien importante la disposición que cada una de las personas tenga, ¿no? Porque, por ejemplo, este mensaje o lo que nosotros estamos hablando llega a las cárceles o llega a los hogares de gente que esté escuchándonos a través de la radio. Algunos escucharán y atenderán o pondrán su oído atento a lo que estamos hablando, se interesarán de las cosas de Dios, algunos otros no. Entonces, para todo hay, ¿no? Entonces, sí media de obviamente que las personas que están en los centros penitenciarios, pues obviamente tengan esa disposición, porque las familias nunca dejaremos de interceder, así como los padres nunca dejaremos de orar por nuestros hijos, pero hay algo que se llama libre albedrío, la decisión personal, ¿no? Que cada uno realmente pues decida entregarle su vida a Cristo, que vuelque su mirada hacia Él. Uno puede orar para que Dios los toque, pero si la persona no quiere ser tocada, pues nosotros manejamos un principio en la iglesia, hermano Miguel, que dice que si una persona no quiere, ni Dios lo puede cambiar, ¿no? Y si una persona no quiere, ni el diablo lo hace pecar tampoco, ¿me entiendes? Entonces todo tiene que ver con una decisión personal y el libre albedrío, ¿no? Sí, también, pastor, y para la gran audiencia, yo lo pongo en esta perspectiva. ¿Cuánta alegría produce en los corazones de los padres ver a su ser amado volver a casa después de tanto tiempo? Y es que esa pérdida produce hasta luto, inclusive cuando hay personas que pasan por la experiencia de ser privadas de libertad. Y eso, hoy tuve yo una anécdota que lo digo con mucho orgullo. Hoy en la mañana estuve en una reunión que hicieron una asociación de personas justamente ex privadas de libertad, pero especialmente sus familias. Y hay que ver con qué pasión cantan las mamás, las hermanas, las esposas, las hijas por las personas privadas de libertad. O sea, hay una mamá que te espera, hay una hija que te espera, hay un papá que te espera, que dobla rodillas por ti
para que salgas avante. Y es un regalo, en ese sentido, ver que esa persona ha dejado de hacer lo malo y ha aceptado a Cristo en su corazón. Eso es un regalo enorme que probablemente es una petición que muchas veces costó horas de rodillas de esas personas amadas y que son las que están en las buenas y en las difíciles. Que eso es lo que decía usted tema al inicio, pastor, de los verdaderos amigos. Tu familia es un amigo, son verdaderos amigos que están en las buenas, en las malas, en las difíciles. Y en este momento que estás pasando tal vez por una prueba que es temporal y que siempre le hemos dicho a ellos, esto es temporal, inclusive la vida es temporal en general, el amor de Dios, la misericordia de Dios es lo que es permanente, es lo que está siempre al lado nuestro. Y eso igualmente, como la referencia que aquí vemos, es que hay una actitud de misericordia, siempre va a haber esa misericordia para nosotros en el sentido de si vamos a entrar de una manera humilde, constricta y humillada, como es el corazón de aquellos que están realmente arrepentidos. Y ahí es el consejo para cada uno de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que todos nos hemos equivocado de una o de otra manera. Volvemos a decir con la referencia de Pablo, el primer pecador soy yo, le dice Pablo literalmente. Y en ese sentido nosotros también tenemos que entender que a esos seres amados, a pesar de esta situación que están viviendo unos y otros, ellos estarían muy orgullosos y igualmente cuanto más nuestro Dios Todopoderoso estaría orgulloso de uno de sus hijos que se comporte realmente como un hijo y que sea libre a pesar de esta situación, de esta dificultad de movimiento, de libertad de movimiento temporal, pero que además se dedique a hacer la obra de Dios en ese lugar y en cualquier otro lugar, porque esos son los frutos que quiere el Padre para nosotros. Sí, sí, ahí lo importante de todas las personas que están en los centros penitenciarios y siempre se les dice es aprovechen su oportunidad ahí que tienen pensando en esa salida, ¿no? Pensando en ese familiar que los espera, ¿no? Pensando que cuando ustedes salgan de ahí, si alguna vez regresan otra vez a un centro penitenciario, pues sea para llevar la predicación de la palabra, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, hay que prepararse para salir, ¿no? Hay que cuando ustedes salgan y su familia los reciban, y ni siquiera esperar a que ustedes salgan, ¿no? Cada vez que hay una visita, cada vez que tienen un contacto con un familiar, que la gente pueda percibir y decir, bueno, esta persona no es la misma realmente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y ustedes tengan esa oportunidad de contar qué es lo que ha ocasionado ese cambio, ¿no? Como este hijo pródigo, obviamente que volviendo en sí, reconociendo que realmente ese no es el lugar para que uno esté ahí, esas no son las condiciones para un verdadero hijo de Dios. Entonces, comenzar a dar la talla de lo que Dios espera de sus hijos como tal, ¿no? Caminar como es digno de un hijo de Dios, dando frutos de un verdadero y genuino arrepentimiento, ¿no? Prepararse para la salida es la clave, ¿no? Esa es la clave. Y mire que el hermano preguntaba ahí también que cuál es la clave para dejar a la vieja criatura atrás, ¿no? Porque eso es importantísimo también, ¿no? O sea, entregarle tu vida a Cristo es importante, obviamente es el primer paso, pero ese es solamente el inicio de un proceso. El cristianismo es un proceso. El cristianismo es una carrera de resistencia, esto no es de velocidad, esto no es de quién se aprende la Biblia primero, no, esto es algo de llevarlo paso a paso, ir creciendo. Las oraciones de Pablo siempre hacia sus iglesias eran, mire, yo oro por ustedes para que ustedes crezcan en el conocimiento de la verdad, para que ustedes se fortalezcan, para que ustedes sean constantes, para que ustedes sean firmes en lo que han aprendido, hagan defensa del evangelio, tantas cosas que hay que hacer, pero eso es un proceso, es un proceso. La iglesia que nosotros pastoreamos se llama Efesios 4:23, Efesios 4:26 quiere decir renovados en el espíritu de nuestra mente, que es parte del proceso del cristianismo y lo complementa Efesios 4:22 y Efesios 4:24, ¿no? Entonces, Efesios 4:22, nada más les leo lo que dice estos tres versículos porque para nosotros es parte del proceso y hace parte de la pregunta que hacía el hermano. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y Efesios 4:23 dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, ¿no? Esa es la clave, ese es el proceso por el cual toda persona que le entrega su vida a Cristo tiene que pasar, ¿no? O sea, si uno no pasa por ahí, usted no puede aspirar a llevar una vida cristiana si usted no cambia su manera de pensar, ¿no? Entregarle tu vida a Cristo te cambia de naturaleza, está bien, pasas de ser criatura a ser hijo de Dios, pero tienes que seguir trascendiendo.
tienes un nivel de fe, que es la fe que viene por el oír la palabra, pero tienes que empezar a construir esa fe de Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu, que ese nivel de fe es el que lo va a sostener a uno en este caminar, ¿no? Entonces, todo esto del viejo hombre, que preguntaba el hermano ahí, eso es toda una doctrina, hermano Miguel, es toda una enseñanza realmente, y para eso uno tiene que entender que la vieja criatura, el viejo hombre, como le llamen, solamente aparece en el momento en que una persona nace de nuevo. Y una persona le entrega su vida a Cristo y nace obviamente una nueva criatura. Porque la única persona que tiene la capacidad de ver y detallar a ese viejo hombre es la nueva criatura. De resto, si una persona no le ha entregado su vida a Cristo, pues usted no tiene vieja criatura porque usted es el que es, el que ha formado con información fuera del reino de Dios, pero como no hay una nueva criatura que la vea, no va a haber una nueva criatura que trate de despojarse de esa vieja criatura, ¿no? Entonces es todo un proceso. Realmente es un proceso que arranca ahí con el nuevo nacimiento y que termina ¿cuándo? Cuando nos vayamos de aquí, mi hermano Miguel, cuando vayamos a la presencia del Señor, ¿no? Es todo un proceso realmente, ¿no? Claro, pastor, nada más para agregarle a lo que usted está indicando, recordemos esta figura del alfarero, somos barro, literalmente. De la tierra vamos, nacimos y a la tierra vamos, literalmente. Polvo seremos. Y en este sentido, el hecho de que estamos siendo moldeados por este gran alfarero, que inclusive somos piezas rotas a veces y él tiene que reconstruirnos, rehacernos, pasarnos nuevamente por el horno de fuego en el sentido positivo, digamos, de lo que hacen los alfareros para hacer una nueva pieza. Todo esto, estamos hablando, digamos, de manera metafórica, que es lo que hace en nosotros, que tenemos que dejarnos moldear por el Espíritu. Y en ese sentido, la nueva criatura es un producto que va a hacerlo el Señor a su idea, a lo que Él quiere para nosotros. Y una nueva criatura no puede aspirar a decir soy perfecta ya per sí. O sea, no, es un proceso, es una evolución, un crecimiento, porque todos los días aprendemos cosas nuevas. Vea usted el texto bíblico, usted puede, por ejemplo, hoy ver un pasaje, lo vuelve a leer mañana y el Espíritu le está diciendo otra cosa del mismo pasaje, ¿verdad? Usted va a tener un mayor discernimiento conforme usted de manera práctica y constante continúe la labor en el trabajo del Señor. Y así vamos a ir aprendiendo porque justamente es un camino. Y nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino, la verdad y la vida para nosotros implica de nuestra limitada capacidad aprender todos los días. Somos pequeños bebés que el Señor nos va llevando, como ese padre, y lo dice Isaías, ¿verdad? Que nos toma de la mano y entonces nos lleva caminando poquito a poco, que nos va enseñando. Claro, cuando nos suelta a veces, por unas razones y otras, nos podemos caer, nos podemos tropezar, pero Él, como ese gran papá que es con nosotros, nos levanta y nos dice, vamos por aquí. Y esa nueva criatura, que volvemos al tema, tiene que ser limpia, tiene que ser pura, tiene que ser agradable al Señor. Y en ese sentido nosotros tenemos que dejarnos moldear y cambiar lo que antes nos avergonzaba delante del Padre. ¿Y qué nos avergüenza? El pecado, es un hecho. Eso es lo que causa vergüenza hacia el Señor. Entonces nosotros tenemos que estar a la altura de eso. Y obviamente es un tema, un llamado constante, un llamado que todos los días se renueva para nosotros, y así como las misericordias del Señor. Sí, bueno, y también hay que recordar cómo se formó esa vieja criatura, ¿no? O sea, recuerden que la vieja criatura o la vieja naturaleza, que dice la palabra que está viciada, está caída, que no sirve para nada, y que por eso nos pide que nos despojemos de ella. Esa orden de Dios por medio de la palabra de que hay que despojarse de la vieja criatura es una orden directa hacia la nueva criatura, que es la que se puede despojar de la vieja, porque digamos, la nueva criatura es la que está siendo moldeada, como hablaba el hermano Miguel, por la palabra, ¿no? Esa nueva criatura es la que tiene esa sed del evangelio, esa sed de crecer, de agradar a Dios, es la nueva criatura. Usted que está al otro lado del dial, escuchando lo que estamos y que está interesado y que se deleita con la palabra y todo, es la nueva criatura, ¿no? No es la vieja, porque la vieja criatura no quiere nada con Dios, o sea, no quiere absolutamente nada. Más bien a veces esa guerra interna que hay en nosotros entre la vieja naturaleza y la nueva, es la parte carnal y la espiritual, es lo que nosotros conocemos como la verdadera guerra espiritual, ¿no? Esa es la guerra espiritual que cada persona que ha nacido de nuevo comienza a lidiar en su interior, donde la carne y el espíritu, lo carnal, lo espiritual, la vieja naturaleza con la nueva, comienzan como ese conflicto interno, ¿no? La guerra espiritual no es lo que enseñan en muchas iglesias de agarrarse la mano y que vamos a pisarle la cola al diablo. No, la guerra espiritual la lidia todo el que ha nacido de nuevo todos los días en su diario vivir,
Usted que está ahí escuchando y siente como ese desánimo de decir, ah, ya me aburrí y todo eso, esa es tu vieja naturaleza, ¿no? Pero la nueva criatura está ahí sedienta de escuchar. Entonces, ¿cómo dejar atrás a la vieja naturaleza? Pues hay que comenzar a cortarle aquello que la formó y por lo que se fortaleció. Esa vieja naturaleza se formó con la información que uno desde niño comenzó a recopilar por sus sentidos, ¿no? Lo que uno desde niño comenzó a ver, a escuchar, a hablar, que no tenía nada que ver con Dios. Esa información natural pues creó en uno una conciencia natural y crea esa naturaleza natural, ¿no? Cuando uno viene a los pies de Cristo, uno comienza a meter en su mente información espiritual, información de Dios, y por eso el consejo de la palabra es, no pongas fundamento sobre fundamento, es quita una cosa y siembra la otra, tumba, derriba algo y construye algo de Dios, ¿no? Ve quitando esa información que alimenta esa vieja naturaleza que está ahí, porque la vieja naturaleza, el viejo hombre, siempre va a estar ahí. El viejo hombre nunca va a morir, va a estar ahí. Lo que tú tienes que hacer es debilitarlo, ¿no? Y como es una batalla, una guerra espiritual que lidia en el interior de cada uno de nosotros, pues ¿quién la va a ganar? El que esté más fuerte, ¿no? Entonces, es una tarea nuestra el fortalecer nuestra parte espiritual, esa nueva criatura cada vez se sienta más fortalecida, que esa crezca y que la otra mengue, ¿no? Que esa cada vez sea más grande y que la otra sea cada vez más pequeña, para que cada vez que tú vas a tomar una decisión, sea la nueva criatura la que la tome y es una decisión que la va a tomar conforme a la voluntad y al deseo de Dios, ¿no? Por ahí va el proceso, ¿no? O sea, ¿cómo dejar atrás la vieja criatura? Fortalece la nueva. ¿Cómo fortalezco la nueva? Por medio de una comunión con el Espíritu Santo, por medio de una comunión con la palabra, por medio de una comunión con Dios mismo. Aliméntate con los fundamentos de Dios, con los principios de Dios, haciendo la voluntad de Dios, agradando a Dios, que a la larga todo eso es lo que nosotros conocemos como la fe, ¿no? Porque la fe es el fruto del conocimiento, ¿no? Entonces, tú vas a ser una persona de fe en la medida que más conozcas de la persona de Dios, de la persona de Cristo, ¿no? Y cuando tú tengas un nivel de fe adecuado, pues realmente acuérdate que dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú conozcas a Dios de tal manera que ya sientes como Él, actúas como Él, como le pasó a Pedro, ¿no, Miguel? Que estaba ya en medio de los enemigos y todo el mundo le dijo, oye, pero tú eres débil. No, yo no lo conozco. Claro que sí, hombre, si te vistes como Él, hablas como Él. Es más, te vi con Él. ¿Me entiendes? Entonces el cristianismo le tiene que salir a uno por los poros, ¿no? Y la gente diga, wow, ese es cristiano, güey, mira, solo un cristiano habla así, actúa así. Por ahí anda el asunto, ¿no? Claro, pastor, también para ayudar con esta respuesta, vamos a Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de sus obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, busca el juicio, restituid al agraviado, haga justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. En ese sentido, ¿qué nos dice primero? Lavaos, limpiados, quiten las cosas malas, quiten la iniquidad, obviamente el pecado de sus obras de delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo, dice el Señor. También aprendan a hacer el bien, y ojo, hacer el buen juicio, hacer las cosas justas, restituir a la gente que está en necesidad, al agraviado, al que está enojado contigo. El mismo Jesucristo nos manda a decir que arreglemos las situaciones con nuestros enemigos, inclusive que eso puede darnos en beneficio en todo sentido de la palabra. Y por supuesto que amparemos a los huérfanos y a las viudas, que es justamente lo que habla en Santiago 1, que es la verdadera religión. La verdadera religión es ayudar al que está en necesidad. En ese sentido dice nuestro Señor que van a ayudarnos. ¿En qué sentido? Nos va a limpiar lo que era rojo como la grana, lo que era feo, lo que era tal vez impresentable, va a quedar blanco como la nieve, va a quedar como esa blanca lana, y obviamente vendrán cosas de bien para la tierra nuestra. Así es, señor Miguel. Y ahora que veo que estamos hablando del hijo pródigo, que es, como decíamos, eso es algo que nos puede llevar a todo un programa hablando del hijo pródigo. Hay mucha analogía también en lo que hizo el hijo pródigo con lo que está escrito en Jeremías 6:16. Hay que recordar que la época de Jeremías es un profeta que fue enviado en un tiempo bien complicado al pueblo. Uno lee el libro de Jeremías, es como si estuviera escrito hoy, ¿no? Porque hay frases de Jeremías como que Jeremías decía, bueno, ¿a quién le hablo para que se arrepienta? Es que nadie quiere y nadie llama la palabra y todo ese asunto. Jeremías fue enviado al pueblo para que compusiera su camino porque andaba mal como siempre, ¿no? De hecho, el Señor, Dios que es un Dios de oportunidades,
le manda a decir al pueblo por medio de Jeremías, le dice en Jeremías 6:16, le dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, ¿no? Entonces, ese versículo que está en Jeremías 6:16, que fue un consejo por medio de Jeremías para el pueblo al final no quiso andar por la senda antigua, ni quiso escuchar a los atalayas, entonces le vino la cautividad que todos conocemos en Babilonia, ¿no? Pero haciendo la analogía de este pasaje que acaba de leer con lo del hijo pródigo, que uno dice, parados en los caminos, que fue lo que el hijo pródigo hizo, ¿no? Volviendo en sí, dijo, bueno, hizo un alto, ¿no? Porque ¿qué es pararse en los caminos? Bueno, deténgase, haga un alto y mire la situación, analice qué es lo que está viviendo, ¿no? El Señor cada rato nos da el consejo de que meditemos en lo que estamos viviendo, medita en tu fe, medita en tus caminos, cómo estás llevando tu cristianismo, ¿no? Parados en los caminos, el hijo pródigo lo hizo, ¿cierto? Después dice, mirad y preguntad por la senda antigua. Entonces, él después de hacer un alto y de volver en sí, decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí, no? Comenzó a analizar la senda antigua. ¿Cuál era la senda antigua para él? Wow, pero si yo en mi casa estaba bien. ¿Yo qué hago aquí? Si en la casa hasta el jornalero más pequeño tiene mejor comida que yo. Entonces reconoció la senda antigua, que era lo mejor. Y después dice, cuál sea el buen camino y anda por ella. Entonces él reconoció que eso era lo mejor y agarró camino a casa, ¿eh? Porque una cosa es reconocer la senda antigua, la buena senda, pero otra cosa es andar por ella. De nada le hubiera servido al hijo pródigo volver en sí, decir, wow, ¿yo qué hago aquí? Si al final no hubiera vuelto a casa. Si no hubiera vuelto a casa no hubiera pasado nada, ¿no? Y después dice, anden por ella y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. La Biblia no habla, hermano Miguel, qué pasó con el hijo pródigo, porque fue una parábola, pero obviamente volviendo a casa, en la tranquilidad del padre, en la seguridad del hogar y todo eso, pues, bueno, no sabemos si hubo un hijo pródigo 2 de que volvió a irse, ¿no? No lo dice la palabra, pero esperamos que la gente haya aprendido la lección y para eso es, ¿no? Hay gente que aprende lecciones de dos formas, viendo lo que le pasa a los demás o llevando uno mismo palo, ¿no? Y la gran mayoría de la gente prefiere aprender llevando palo, ¿no? Así es, ¿no? O sea, desafortunadamente. Pero bueno, volviendo a las dos preguntas de él, esperamos que te haya quedado claro lo del hijo pródigo, esperamos que te haya quedado claro cómo despojarte de la vieja criatura, simplemente fortalece la nueva criatura, quita aquella información que aprendiste fuera de Dios y fortalece que la nueva criatura sea la que cada vez crezca más en tu vida para que tus decisiones sean tomadas desde un punto de vista de una conciencia espiritual, tal cual como agrada al Señor, para que se haga realidad lo que en tu vida, Proverbios 23:7, que dice que tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Tú serás tan cristiano como pensamientos de Cristo tengas en tu mente. O sea, tu Dios será tan grande como información de Dios tengas en tu mente mucha. Si tienes poquita información de Él, poco lo conocerás, poca será tu fe, poco cristiano serás, ¿no? Para que se haga realidad en tu vida lo que está en 1 Corintios 2:16, que es que tú tengas la mente de Cristo, tener la mentalidad de Cristo, ¿no? Eso de tener la mentalidad de alguien es como cuando uno estaba pequeñito y a uno le decían, ay, mira, ese niñito tiene la mentalidad del papá, o sea, ¿por qué? Dicen, pues no lo ves, camina igual que el papá, habla igual que el papá, mira, hasta se viste igual que el papá, ¿me entiendes? ¿Por qué? Tiene la manera de pensar del papá. Entonces, esa es la idea, que nosotros tengamos la mente de Cristo, sus pensamientos, para que teniendo sus pensamientos se haga realidad en nosotros también aquello de que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Bien, esa es una pregunta que nos hacía el hermano Jorge Silva, que está en Privada Libertad. Jorge, un abrazo para ti si estás escuchando. Hay una pregunta cortita que es muy fácil de contestar, Miguel, que no se nos quede ahí. Bueno, dice que Alex desde el CAI de San Sebastián la mandaba. Dice que en el Éxodo Moisés siempre ponía excusas de que es tardo de lengua, ¿no? Que no sabía hablar. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esa excusa, ¿no? Bueno, yo voy a abrir nada más y ahorita le doy oportunidad al hermano Miguel que hable. Para entender eso de la excusa de Moisés, hay que entender que la humanidad, poniendo un poquito de contexto, ¿no? La humanidad, y hoy hablábamos de eso en la iglesia, porque hablábamos de los tiempos de Jeremías, que estamos viviendo los tiempos de Moisés, cuando la gente le decía a Moisés, Moisés, háblanos tú, pero que no nos hable Dios, porque no queremos que Dios nos hable, háblanos tú. Y así, la gente hoy en día no quiere que Dios le hable, prefiere escuchar a todo tipo de falsos profetas y falsos apóstoles que les digan palabras lisonjeras, que es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, la humanidad siempre ha sido la misma, ¿no? Desde el tiempo del Génesis,
Mire, un ejemplo, por ejemplo, Adán pecó y se escondió y después cuando lo descubrieron le echó la culpa a Eva, ¿no? Es lo mismo que hace la gente hoy en día peca, se esconde y cuando el pecado sale a la luz, entonces lo que hace es echarle la culpa a todo el mundo. Exactamente, la humanidad es exactamente la misma, porque el libreto de la humanidad es el mismo libreto, escrito por un mismo escritor que es Dios, ¿no? Entonces lo que han cambiado son los tiempos, lo que cambia son las caras, pero esta relación, esta historia de amor entre Dios y la humanidad es un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces el ser humano siempre ha buscado la forma de, nosotros en Colombia le decimos, si hay alguien en Colombia escuchando, un abrazo, sacarle el cuerpo al asunto, y aquí en Costa Rica dicen como hacerle el quite, ¿no? Como Quitarse el tiro. quitarse el tiro, ¿verdad? Siempre el ser humano trata de buscar excusas para todo, ¿no? En el caso de Moisés la excusa de Moisés era que él era tartamudo, que él no podía hablar. Cuando el Señor llamó a Gedeón dijo, pero ¿cómo? Si mi familia era más pobre y dentro de mi familia yo soy el más joven. Jeremías dijo, yo soy muy joven. Entonces todo el mundo quería quitarse el tiro, ¿no? El caso de Moisés también, o sea, Moisés obviamente él decía, pues es que si yo no puedo hablar, no, tranquilo que yo pondré palabra en tu boca, además te voy a poner a Aarón para que vaya contigo, pero es que si yo voy no me van a creer, y si me preguntan que de parte de quién voy, diles que vas de parte del gran yo soy. Bueno, trató de quitarse el tiro por todo lado, ¿no? Pero esa es una actitud típica, al hermano Alex que está ahí en calle San Sebastián, siempre el ser humano trata de poner excusas al llamado de Dios, ¿no? Mucha gente hoy en día lo mismo, es que ahorita tengo que terminar un negocio. ¿Te acuerdas de la parábola de la cena aquella? Y invitó a alguien. Hizo Las bodas, justamente. Unas bodas ahí, sí, hay dos muy parecidas que al fin y al cabo el mensaje es que los invitados no llegaban, ¿no? Y hey, ¿por qué no viniste? Es que no, es que tengo un negocio, tengo que atender un negocio, es que me acabo de casar, la familia, es que tengo que ir a arrear unos bueyes, o sea, excusas siempre han habido y siempre las van a haber para no atender el llamado del Señor, ¿no, Miguel? Sí, y vamos a ver un caso tal vez más, como un ejemplo más claro. Lo tenemos en Jonás. El Señor manda a Jonás en Jonás capítulo 1, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y cuál fue la actitud de Jonás? La actitud de Jonás viene en el versículo 3 diciendo, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, o sea, agarra para otro lado totalmente. ¿Qué es lo que sucedió con Jonás? Bueno, ya los que conocen el texto van a darse cuenta que Jonás recibe casi que de inmediato desde el versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Y qué pasó? Que de eso salió una consecuencia para Jonás, que es engullido, o comido, o tragado por un pez, y que esto produce que Jonás tenga que hacer una oración realmente de arrepentimiento, entendiendo que el Señor lo estaba llevando a otro lugar y tuvo que reconocer en obediencia después y cumplir en Nínive. Después es una historia preciosa lo que sucede en Nínive, ¿verdad? Pero bueno, sí, pero el tema está en que Jonás, al igual que Moisés y otros hombres de Dios, han tenido miedo al llamado. Y eso es un tema, digamos, de que a diferencia, por ejemplo, de David contra Goliat, que vimos en que David fue valiente y fue directo, hay veces en que la misma duda ha entrado en los hombres y que eso ha implicado que el Señor tiene que llevar procesos de disciplina y de formación en ellos. ¿Cuánto le costó en este caso a Moisés en el desierto? Muchos años para prepararse y lograr que finalmente pues el Señor le diera este llamado y que llevara al pueblo a la gran misión que él tenía. Ahí ahora que usted menciona, Miguel, el caso de Jonás, es una historia de mucha enseñanza, ¿no? Bueno, Jonás se embarcó por partida doble, ¿no? Uh-huh. Se embarcó por huir de Dios y se embarcó porque se embarcó, o sea, fue en un barco. Exactamente. Pero algo bien curioso con Jonás es que los marineros, aquellos, se acuerdan que al ver toda cantidad de cosas que estaban pasando, le dicen, oye, pero ¿tú quién eres? Y Jonás, obviamente, con una actitud bien religiosa, como mucha gente hoy en día, levantando su mano dijo, yo soy hebreo temeroso de Dios. Y dice, wow, pero si es temeroso de Dios, ¿qué hacía huyendo de él, no? Entonces hay mucha gente hoy en día que utilizando ese pasaje de Jonás es lo mismo, ¿no? Oye, ¿y tú crees en Dios? Claro, yo creo en Dios. Dice, pero tú vives como si no creyeras, porque vives totalmente contrario a lo que él dice, ¿no? Dices que crees, que amas a Dios, pero con tus hechos
realmente lo niega, ¿no? Pisotea su sangre, ¿no? Y se hace realidad lo que el Señor decía. Esta gente con su labio me proclaman, pero su corazón lejos, lejos total. Entonces, una actitud bastante religiosa de Jonás, decir, yo soy temeroso de Dios, pero realmente lo que andaba huyendo de él, ¿no? Al final, obviamente, Jonás, igual que el hijo pródigo que vimos aquí, al final, sea como sea, ¿no? A la fuerza, lo que sea, decidió, obviamente, atender la voz del Señor, lo que el Señor lo quería mandar allá a Nínive, y sabemos lo que pasó con Nínive, la gente se arrepintió tremendo, y al final se enoja Jonás, ¿no? Y que el Señor lo vuelve y lo cuadra, ¿no? Y dice, pero ¿qué ganas tú con enojarte tanto, hombre? ¿Para qué? Haz lo que te mandé a hacer nada más, ¿no? Entonces, el tema, Miguel, con la pregunta que ponía ahí el hermano Ares, es que las excusas siempre han existido, o sea, por temor, lo que sea, pero hoy en día sigue habiendo lo mismo, ¿no? Hoy en día, ¿cuánta gente no tiene la capacidad? Dios los ha capacitado, tienen ese don de ser persuasivos, de tener oratoria en el sentido de que son buenos para hablar. Dios los ha dotado con algunas capacidades de ser expresivos, de ser personas, pero a veces, como dice, le sacan el tiro al asunto, ¿no? Y no se comprometen de una manera firme y todo ese asunto. Entonces, las excusas siempre han existido y el caso de Moisés pues no fue una excepción, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver qué más teníamos por aquí. Bueno, hay un hermano que nos preguntaba también, Miguel, que sobre el perdón, que es un tema muy largo. Yo creo que por lo que faltan 10 minutitos, vamos a dejar el perdón para el otro domingo, que a ese sí le podemos llegar bastante. Y tal vez sí podemos contestar algo que nos preguntaban de Gálatas 3:28, y nos preguntaba un hermano ahí, no sé si es el mismo Alex de ahí de San Sebastián, decía, ¿cómo podemos interpretar nuestra relación con Dios Padre, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar nuestra relación con Dios Padre? Bueno, esa es una pregunta también interesante que tal vez en estos 5 o 7 minutos podemos darle por lo menos unas pinceladas al hermano, ¿no? Bueno, hace poco acabamos de celebrar el Día del Padre, ¿no? Hace muy poquito, ¿no? El Día del Padre, bueno, obviamente todo lo que conlleva el Día del Padre, que es una fecha, por cierto, bastante comercial, diferente a lo que es el Día de la Madre. El Día de la Madre es el 15 de agosto y caiga el día que caiga el 15 de agosto. El Día del Padre no sabemos con certeza qué día es, sabemos que es el tercer domingo de junio, pero qué día cae, no, el que sea, pero el tercer domingo, bien comercial el tema, ¿no? Entonces, para poder entender esto, hay dos definiciones de padre. O sea, yo había buscado en el diccionario alguna vez lo que era la definición de lo que es un padre. Y mira estas dos definiciones, Miguel. Hay una definición de padre que dice que es un varón o macho que ha engendrado, eso es padre. Y hay otra definición de padre que dice, y cabeza de una descendencia, familia o pueblo. O sea, el que cría, el que guía, el que instruye, ¿no? Eso también es un padre. Yo, desde niño, yo no sé si aquí en Costa Rica se usa ese dicho, pero yo desde niño allá en Colombia escuchaba aquello que decía que madre solo hay una y que padre es cualquiera, ¿no? Eso le enseñan a uno, no sé. Entonces yo decía, qué raro, que padre puede ser cualquiera. Pero después de ver estas dos definiciones, había que decidir cuál de las dos definiciones. Si yo me quedo con aquella de que es un varón que engendra, pues sí, padre puede ser cualquiera, o sea, cualquier varón que engendre pues, puede ser padre. Ahora, si nos vamos a la otra definición, que es cabeza de una descendencia, familia, el que instruye, el que forma, ahí sí, padre no puede ser cualquiera, hay que tener esa vocación, hay que tener ese cariño, ese que le nazca a uno, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de nuestra relación con Dios como Padre, hay que irnos un poquito a las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿no? Él vino con varias misiones, ¿no, Miguel? Claro. ¿Cuáles te acuerdas tú alguna? Yo, por ejemplo, me acuerdo de que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Reconciliarnos con el Padre. A reconciliar con el Padre. A enseñarnos cuál es el camino realmente para llegar a Él. El camino, a darnos vida eterna, bueno, varias cosas. Pero ahorita el hermano Miguel mencionó una que fue una que Él respondió cuando algunos de sus discípulos le dijeron, pero muéstranos al Padre, ¿te acuerdas? Y Él dijo, bueno, pero pues, sí. Y el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre, ¿no? Exacto. Entonces, y nadie llega al Padre si no es por mí. Exacto. Entonces, una de las razones claves por las cuales el Señor vino fue a mostrarnos al Padre. Entonces, hay un dato interesante aquí que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no sé si haya visto ese dato, Miguel, es bien curioso. Ahora sí, si usted no sabe esto, no se va a perder, ¿no? Pero obviamente es bueno saberlo. En el Antiguo Testamento la palabra Padre aparece 15 veces. La palabra Padre. Y generalmente los versículos que hacen referencia a la palabra Padre en el Antiguo Testamento tienen que ver con esa definición de patriarca, el líder del pueblo y todo eso. Pero en el Nuevo Testamento la palabra Padre aparece 245 veces, ¿no? Precisamente porque el Señor era una frase que él muy usaba, ¿no?
mi Padre, vuestro Padre y todo eso. De hecho, en el Sermón del Monte, tan solo en el Sermón del Monte, usa 14 veces lo que es la palabra Padre. Entonces, es parte de lo que el Señor vino a hacer, a reconciliarnos con el Padre y a que nosotros tengamos ya una relación directa con Él, ¿no? Ustedes saben que en la antigüedad la relación de Dios con su pueblo se hacía por medio de los profetas, ¿no? Dios no es de manifestar directamente al pueblo. A veces hacía alguna manifestación, pero generalmente lo que Él quería comunicar al pueblo lo hacía por medio de sus profetas, ¿no? Ahora en el Nuevo Testamento nosotros no necesitamos profetas que nos revelen la voluntad del Padre, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura que es la Biblia, ¿no? Ahí está todo, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor decía. De hecho, cuando, ¿te acuerdas, Miguel, cuando le decían, enséñanos a orar, ¿no? Yo, bueno, oren así, Padre nuestro, y todo ese asunto, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo debe ser nuestra relación con Dios Padre? Él lo que anhela es que realmente nosotros tengamos una relación con Él, igual que como tenemos una relación con nuestro Padre terrenal, ¿no? Que no vayamos a Él solamente a pedirle, que hablemos con Él. Acuérdense que hablar con Dios es orar, ¿no? La oración es hablar con Dios. Entonces, a veces llega gente, por ejemplo, una vez llegó una persona a la iglesia, a Miguel, y me decía, pastor, ore por mí porque es que yo no sé orar. Y le decía, wow, digo, yo puedo orar por ti, pero ¿cómo que tú no sabes orar? Es que yo no sé orar, porque es que yo no sé leer ni escribir, me decía el muchacho, ¿no? Y le dije, bueno, está bien, le digo, pero tú, por ejemplo, ¿tú hablas con tu mamá? Yo, sí. ¿Y tu mamá te entiende? Sí. ¿Y tu mamá sabe lo que a ella no, tú sabes lo que a tu mamá le disgusta, ¿cierto? Sí, sí, claro, porque tú hablas con ella, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no puedes hablar con Dios? Si orar es hablar con Dios. Lo que pasa es que a veces la gente, el tema de la oración es un tema que al igual que la fe y todo eso, lo han envuelto en una serie de misticismos y hay gente que hace hasta cursos para orar, aprender a orar. O sea, hay gente que más bien... Hasta leen libros de eso. Eso, sí. Paso 1, paso 2, para como fuera mecánico. Y entonces, claro, hay gente que es buena para orar y todo ese asunto, pero lo que Dios anhela realmente es que en el momento de orar, por eso es que dice la palabra, métete a tu cuarto, en la intimidad, habla con Él, coméntale tus cosas. Orar sin cesar, ¿qué quiere decir? Si Dios está en ti 24/7, pues tú puedes hablar con Él 24/7, hasta en sueños uno con Dios, ¿no, Miguel? Amén. Entonces, el tema de la oración es un tema que realmente lo han envuelto en una serie de a veces se meten hasta superstición al asunto, pero mucha religiosidad ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es que la relación con Dios Padre es la misma relación que tenemos, lo que conocemos, por ejemplo, como hijos nos toca obediencia y docilidad, que es lo que anhela también que lo hagamos con nuestros padres terrenales. Un buen hijo honra al Padre, igual Dios quiere que lo honremos, que le demos la gloria a Él, que nos comuniquemos con Él, que lo imitemos, porque Él dice imitar lo bueno, como buenos hijos del Padre, que seamos sinceros, o sea, que seamos genuinos, ¿me entiendes? Exactamente la relación que nosotros sabemos y conocemos con un Padre terrenal, ¿no? El Señor es la misma función, ¿no, mi hermano? Claro, y cerrando porque tenemos poco tiempo, en Hebreos 12, versículo 5, dice, palabras más, palabras menos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, esa parte de padre que decía usted en la segunda definición, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué es hijo aquel que el padre no disciplina? Pero si los dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Sí, y recordar que el Señor habló que también había otro padre, ¿eh? Que era, el Señor habla de que hay dos padres, está obviamente mi padre que hablaba a Él, pero le decía a la gente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Los deseos de vuestro padre. Entonces, sí, ahí lo que tiene que hacer uno es, por ejemplo, yo me acuerdo cuando la otra vez uno iba a pedir entrada para visitar a la novia, a uno la familia lo interrogaba y le decía, bueno, ¿y quién es su papá? O sea, ¿de qué familia es usted? Porque el apellido era bien importante. Entonces, aquí lo más importante es, ¿quién es su papá, no? ¿Su papá es el Dios creador, el Dios de la Biblia, o usted anda en los otros terrenos, en esto que hablaba el Señor, decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Si usted es, su Padre celestial es Dios, el Dios de la Biblia, el mismo que tenemos acá, bueno, pues lo podemos llamar hermano y todo eso, y lo que el Señor anhela realmente en su relación de usted como hijo, es lo mismo, ¿no? Que le honre con su obediencia, que le honre que hable con Él, que no solamente acudas a Él para pedirle, sino que haya una relación de respeto, de fidelidad. El Señor está ahí siempre,
pero obviamente el Señor espera todo, como cualquier padre terrenal tiene altas expectativas con sus hijos. Si usted dice que es de Dios, déjeme decirle que Dios espera todo de usted, absolutamente todo. Pero bueno, por ahí anda, después ampliamos un poquito. Esto de los padres es bien tremendo, porque es exactamente lo mismo. O sea, Dios es pastor de sus hijos, amigo, y bueno, hay muchas cosas que ahorita por cuestiones de tiempo no podemos profundizar, pero básicamente la relación tuya con tu Padre Celestial, guíate en la relación que tienes con tu Padre terrenal, esperemos así, de respeto. Acuérdate, la mejor muestra de cariño que uno le puede dar a un padre es la obediencia, ¿no? Eso es lo mejor, tanto en lo terrenal y mucho más en lo espiritual. Dios no anhela nada de nosotros, sino más que seamos obedientes. Ese es el mejor regalo que le podemos dar a Él, ¿no, hermano Miguel? Cierro con una cosa que dice nuestro Señor. Tú tienes un solo único Padre y solo puedes llamar a uno Padre. De ese tamaño lo dice nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que andar buscando porque tenemos un único Padre. Bueno, vamos a despedirnos ya en este minutito que nos queda, nada más una oración rápida a usted que está al otro lado y nos ha escuchado hoy. Si usted obviamente hoy ha entendido y ha recapacitado de que como el hijo pródigo estás por ahí pateando balde y ya has caído bajo, ahí donde estás puedes volver en sí y decirle: Señor Jesús, en esta noche escuché todo lo que han hablado aquí y basado en lo que pasó el hijo pródigo, hoy, volviendo en sí, Señor, he recapacitado y me doy cuenta por qué estoy viviendo como estoy viviendo, Señor. Porque llevo una vida apartada de ti, Señor, pero no más. Arrepentido como nunca antes, te pido perdón, Señor, y clamo para que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, Señor. Que yo pueda recibir tu Santo Espíritu, Señor, y por medio de él tener la capacidad de poder buscarte para amarte, conocerte, servirte, adorarte, Señor. Bendigo yo este momento que decidí escuchar este programa porque lo empecé a escuchar sin ti, pero volviendo en sí. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Se nos acabó el tiempo, mi hermano Miguel. Muchas gracias, pastor, y a todos los que nos escuchen. Muchas gracias aquí en Radio Urbano, en la radio que se ve. Que Dios los bendiga. Así es, nos vemos el próximo domingo, siendo las 8 de la noche en punto, por aquí, por la 105.9 de la FM, Radio Urbano. La radio que se ve, la emisora que bendice a Costa Rica. Un abrazo y hasta la próxima oportunidad.